Tras dejar Cuba, el Papa Francisco llegó a Estados Unidos, donde recorrerá Washington, Nueva York y Filadelfia. Consultado por la BBC de Londres, William Galston, analista estadounidense, aseguró que el fervor por el Papa no es unánime. El Papa se va a encontrar un ambiente político muy polarizado, con gran parte de la población de acuerdo con él y una porción equivalente en contra de sus ideas. El momento más delicado lo vivirá probablemente cuando se dirija a los miembros del Congreso estadounidense, donde es mayoría la oposición republicana. En el Partido Republicano no ven con buenos ojos las posiciones del Papa, siempre crítico con lo que él llama el capitalismo salvaje. En el Capitolio hablará el mismo hombre que en su reciente viaje a Bolivia llamó a un cambio real, un cambio de estructuras. En la derecha estadounidense se recibió con profundo desagrado la llamada Encíclica Verde, el documento en el que el Papa no solo llamó a combatir el deterioro del medio ambiente, sino que ligó el asunto de forma fundamental a las desigualdades sociales. Cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina a la sociedad, escribió el Papa Francisco. Esas palabras le valieron una andanada de críticas de parte de comentaristas conservadores, quienes ya lo tachaban de marxista y llegaron a calificarlo como el hombre más peligroso del mundo. Muy buenos días, le damos la bienvenida a Susana Mangana, bienvenida Nelson Buenos Villarreal, días. Gracias por estar Un gusto, en nuestra mesa. Bueno, lo decíamos en el informe, la verdad, la BBC de Londres consultaba a algunos analistas norteamericanos y señalaban eso, ¿verdad? Que en esta gira tiene un gran desafío el Papa, que es ¿qué dirá cuando enfrente al Congreso? Y digo enfrente en el sentido de lo que son sus postulados, en el que coincide con el presidente Barack Obama, como son los temas de la ecología, de las políticas hacia los migrantes, y la mayoría republicana que ha salido al cruce de estos postulados. Susana. Sí, yo creo que hay que recordar que es una visita que evidentemente va a estar marcada por el simbolismo, pero que también es netamente pragmática. Es un papa que encandila, que encanta y que enamora y que ha hecho reverdecer la esperanza de millones de católicos que entendían que la Iglesia no estaba cercana a los que sufren, a los pobres. Y en ese sentido yo creo que el mensaje del Papa Francisco va a ser el predecible, es decir, va a defender que hay que trabajar mejor y de manera más eficaz para proteger el planeta, el medio ambiente, frenar el cambio climático, pero evidentemente su discurso va a estar centrado en las desigualdades sociales, en los programas de desarrollo sostenible, pero con alto contenido social. Gustará más o menos a los republicanos, pero yo creo que es justamente esa la pieza fundamental y clave que ha hecho que también millones de hispanos que residen en Estados Unidos y que son los que sostienen la Iglesia Católica allí, como contradicción y paradoja, ¿verdad? Porque al mismo tiempo hay muchos hispanos que migran a iglesias evangélicas por las ayudas, entre otras cuestiones, que se les brinda, pero 1 de cada 5 estadounidenses es católico y el 34% de los 64 millones de católicos que tiene Estados Unidos son hispanos, con lo cual yo creo que eso también demuestra el interés del Papa Francisco, el Papa latinoamericano, como se lo suele tildar, de acercarse a un país que es el país desarrollado que tiene mayor tasa de católicos hoy. Nelson, respecto a lo que en sí son los temas que ha puesto sobre la mesa el Papa Francisco, en el informe lo señalábamos, ¿no? Lo que se ha dado a llamar la Encíclica Verde y todo el tema vinculado con los migrantes. Sí, bien, a ver, yo creo de que esto hay que verlo desde la perspectiva más cualitativa, digamos, que se está dando un proceso donde se generan determinadas sinergias. Si lo vemos cuantitativamente, que tenga en contra todo el discurso republicano, que haya una iglesia que venía cayendo y que de alguna manera todavía no queda claro hacia dónde va a ir, lo que está instalando como agenda el Papa, primero hace empatía fuerte con lo secular. Yo creo que lo que hay que ver es que es un Papa que no solamente se inscribe dentro de las tradiciones un poco más progresistas o abiertas de una iglesia que apunta al humanismo, que apunta al ecumenismo, sino que de alguna manera hace empatía con lo secular. Y por tanto, la inspiración religiosa desde la cual está motivado tiene impacto fuerte en un momento donde las ideologías tienden a decaer como paradigmas que dan comprensión. Tanto lo vimos en el caso de Cuba como en el mundo liberal. Y por tanto la reacción conservadora, reaccionaria y hasta neofascista que se está dando en el mundo encuentra en el Papa un gran equilibrio, ¿no? Yo creo que hay que leerlo en varios contextos. Respecto a las agendas relativas a lo ambiental, queda claro que recogió las mejores tradiciones del altermundismo, ¿no? Fue presentada con todos los líderes ambientalistas.
Acá en Uruguay fue comentada por el decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, como por Massey, un biólogo, que dice, bueno, yo siendo ateo totalmente me adhiero a esta postulación porque hago la sinergia plena con la propuesta. Y entonces yo creo de que es un papa que hace empatía. Por otro lado, en el tema de los inmigrantes, él se sitúa como un inmigrante, viene desde una característica en la cual dice, una sociedad como la norteamericana que fue abierta debe seguirlo siendo. Es muy cuidadoso en todos los planos, trata todos los planos, al punto que cuando habla de inclusión social no solamente habla de las cuestiones de desigualdad, sino también de la diversidad sexual. Claro. Tiende muy lentamente a plantear algo que es muy contradictorio y dice la tolerancia se adscribe a la tradición liberal de Locke de la tolerancia religiosa, ¿no? Es decir, un jesuita que cuida absolutamente todo y sitúa lo que se llama sinergias. Yo creo que hay que mirarlo desde ahí. Y no es casual que inicia su discurso ante la prensa diciendo soy hijo de inmigrantes, me siento bienvenido. O sea, él toca en el punto central y medular de lo que es la discusión hoy y que sabe que además irrita y molesta no solo a hispanos, por cierto, a los migrantes que están allí residiendo, pero de una manera muy diplomática y elegante, sin aludir a Donald Trump, pone el dedo en la llaga y demuestra que él está pendiente de lo que está sucediendo allí. Va haciendo un puzzle, a mi entender, donde va ladeando a toda esta actitud más conservadora, tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad, en una alianza con Obama, donde se retroalimenta. Claro. Y lo vimos también en Cuba. Vamos a ver un pasaje de algo de lo que decía en Cuba. Desde hace varios meses estamos siendo testigos de un acontecimiento que nos llena de esperanza. El proceso de normalización de las relaciones entre dos pueblos tras años de distanciamiento. Es un proceso, es un signo de la victoria de la cultura del encuentro, del diálogo, del sistema del acrecentamiento universal por sobre el sistema muerto para siempre de dinastía y de grupos, decía José Martí. Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América, y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. El mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo. Allí tenían un pasaje de lo que dijo el Papa Francisco, y si uno lee lo que plantean los analistas internacionales, por ejemplo, El País de Madrid hizo una columna que se titula Los silencios del Papa Francisco. Sí. En este mismo lugar, Raúl Castro condenó el embargo de Estados Unidos. El Papa Francisco no hizo referencia al embargo, tampoco recibió a la disidencia cubana. Entonces fueron dos gestos, ¿no? No condena el embargo de Estados Unidos, pero tampoco recibe a la disidencia y se reúne con Fidel Castro en su casa por espacio de 30 minutos. Claro, yo creo que se pueden hacer lecturas superficiales o lecturas más profundas, digamos, de esto de lo simbólico que estuvo y qué es lo que se está diciendo. Es decir, por un lado, queda claro de que el Papa Francisco no es el único papa que tuvo diálogo y alianza con los Castro. Desde Juan XXIII, que apoyó la reforma agraria, hasta los demás papas, a pesar del conflicto con la Iglesia Católica, fue muy presente e importante. Y esto hay que verlo porque en realidad ahí hay una estrategia macro que es para el Vaticano y para la Iglesia Católica, esto es el mundo latino, esto es el mundo, es parte de, y entonces esto es clave. La discusión interna de Cuba está saldada para el Papa sobre la lógica de la reconciliación. La Iglesia Católica aparece como el articulador para la reconciliación. A la vez, sutilmente el Papa está haciendo sinergia con algunas denuncias que Fidel Castro ha planteado sobre la Tercera Guerra Mundial, sobre el tema de que la importancia de las transformaciones sociales tienen que estar centradas en la igualdad, y entonces el Papa en otro de los discursos plantea que no pierdan los cubanos esto que es el servicio a los otros, que es la salud y la educación, ¿no? Es decir, hay que leerlo también, que lo político no tiene que ver solo con el conflicto puntual. Entonces el Papa no está avalando
con eso el autoritarismo o la represión que pueda existir en el sistema castrista, que ya está absolutamente terminado por el propio Fidel Castro, que dice ya no funciona nuestro sistema, ¿no? Digo, pero la capacidad que yo diría simbólica de los Castro que fueron educados por los jesuitas, y un jesuita papa que uno ve el diálogo en la casa de Fidel, que le es llevó, como de alguna manera esto que uno dice, el judaísmo hoy tiene más ateos y agnósticos que creyentes. Bueno, el catolicismo está incluyendo en esta lógica de este papa a todos, y entonces incluye a aquellos que fueron formados dentro de una tradición católica, aunque no se declaren creyentes. Susana, lo que decías, ¿no? El tema del regalo, lo que le regaló Claro. el Papa Francisco a Fidel Castro. Sí, ¿no? a ver, los símbolos en este tipo de giras cuentan mucho porque están Todas milimétricamente medidos, Todas ¿verdad? Entonces, cada discurso, cada postura también del Papa, vemos que en Estados Unidos es un político más que un Papa, hace de mediador, de persona conciliadora, pero donde vemos a ese Papa pragmático, donde vemos a un Papa consustanciado con el sufrimiento de los más pobres, de los necesitados, es en Cuba, vuelve a recuperar el valor de la familia, le pide cuando se despide a la sociedad cubana, cuiden a sus chicos, a sus jóvenes, pero también a sus abuelos. Vuelta a hacer mención del sistema social, que tiene que ocuparse de la salud, pero también de la familia. El recuerdo para ese maestro tutor Llorente, que fue un jesuita, que impactó mucho en Fidel Castro y que, si bien él no lo menciona en su biografía o en sus recuerdos recogidos en varios documentos, evidentemente el Papa conoce esa historia, conoce que este profesor exiliado luego, en la década del 60, en el 61 creo que se marchó a Miami, antes de morir, ¿no? claro, fue expulsado. Entonces, él, los jesuitas extranjeros. Claro, y él antes de morir quiere absolver a su exalumno y amigo también, y recuerda con cariño andanzas juntos y demás. O sea, apela al sentimiento y a la formación jesuita que evidentemente impregna a todo alumno que ha pasado, ha transitado por un colegio así. Con lo cual yo creo que hay un montón de gestos que pueden ser interpretados de distinta manera, pero a mí me parece que lo sustancial aquí es recuperar la figura de un papa que está cercano a los que más necesitan, a los pobres, que está cercano, que era algo que se le decía a la Iglesia Católica, se le achacaba que perdía fieles porque no comprendía las necesidades de sus fieles, que la Iglesia Evangélica, sobre todo hay un movimiento dentro de la misma, que son los pentecostales, tú sabes muy bien, que ha arrasado en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, y por tanto yo creo que él viene a reafirmar a través de sus ya varias visitas al continente, Brasil, pero ahora Cuba, Estados Unidos, el volver a poner una mano ahí, un paño frío y decir la Iglesia Católica tiene importancia, pesa. Como dije antes, una contradicción, ¿no? Porque así como los hispanos aumentan, es el número, digamos, mayor que llega de migrantes a Estados Unidos y son los que sostienen la Iglesia Católica, por otro lado, la Iglesia sigue perdiendo cantidad de fieles, ¿no? Y de adeptos. Y ahí yo creo que el papel de mediador, pero también de persona que se acuerda de la misericordia, de ese mensaje de la desigualdad que todavía lastra el desarrollo de muchos países en el continente latinoamericano, eso evidentemente cosecha simpatías de los que son católicos y de los que no lo son. Simplemente complementar, yo creo de que la estrategia de la Iglesia Católica tratar de recuperar creyentes ya está perdida. O sea, estrictamente el Papa sabe de que pasa a ser una minoría mayor en varios lugares. Y entonces deja la estrategia de la autorreferencia que venían los papas anteriores y se abre a esto de la inclusión, ¿no? Pero todavía no queda claro cuál va a ser el giro para tener realmente en distintos planos, en los temas sexuales, familiares, en una cantidad de cosas, cómo va a lograr tener una iglesia efectivamente más cercana, no solo en los símbolos del Papa como representante de la iglesia con cada fiel, porque seamos honestos, y me parece bueno ponerlo sobre la mesa, es un papismo distinto al que tenía Juan Pablo II. Claro. ¿no? Y entonces, eso es bueno ponerlo en claro, porque si no cambia la estructura de la iglesia, toda esa movida no va a tener más que una primavera que va a desaparecer. Que evidentemente está muy centrada en la figura propia del Papa Francisco, ¿verdad? No significa que ver toda la que iglesia cómo esto baja que destile a la al resto de la iglesia, iglesia. Ahora, hay un detalle que no es menor, hay numerosos estudios que avalan e indican que las corrientes rigoristas, las corrientes más fundamentalistas dentro de las distintas iglesias, de las distintas denominaciones, son las que consiguen más adeptos. ¿Y eso por qué? Porque en la era de la globalización y de la posmodernidad, el individuo, el ser humano, lo que
aparentemente está gritando en silencio a veces es necesito límites. Entonces, esas religiones, esas doctrinas o esas denominaciones cristianas son estructurantes, pero además son categóricas, te dan pautas rígidas pero muy fáciles de memorizar, de aprender, sin mencionar unas u otras para no estigmatizar en los pocos minutos que tenemos. Pero esas son las corrientes que crecen en mayor cantidad de números de fieles. No es precisamente la apertura y las ganas y la ansiedad de incluir a todos que tiene el Papa Francisco. Pero capaz que eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo alter que se está dando a este proceso, ¿no? De reacción del mundo a los cambios, ¿no? Una cantidad de cosas que el Papa se instala en las agendas de los cambios, en las agendas progresistas y por tanto encuentra de aliados a lo secular. Yo creo que acá es importante visualizar que el Papa, de alguna manera, expresión clara de la teología latinoamericana, expresión clara del Vaticano II, expresión clara de una tradición que fue, de alguna manera, sesgada o dejada de lado por los papas anteriores, genera la capacidad de sinergias con los cambios de una sociedad que mantiene la modernidad. Los jesuitas pertenecen a la modernidad, no son medievales. Y esto es importante tenerlo claro, porque muchas de las otras visiones han sido integristas y medievales. Un detalle, hablábamos de qué libro le regaló el Papa Francisco a Fidel Castro, pero hablemos también del libro, de la colección que le regaló Fidel Castro al Papa Francisco, que es nada menos que las memorias de Fray Beto, ¿verdad? Fidel y la religión, escrito por Fray Beto. Exactamente, ¿no? Digo, es decir, el Papa... Pero fueron dos mensajes que creo que estamos hablando de la teología de la liberación, estamos hablando de quienes fueron expulsados de la Iglesia Católica, ¿no? Fray Beto, sacerdote brasileño, me acuerdo que tuvimos aquí en esta mesa de trabajo a Leonardo Boff, y también brasileño, y él estaba muy ilusionado con las consideraciones que el Papa estaba teniendo con aquellos sacerdotes que habían sido expulsados y que son parte de la teología de la liberación. Que no hay que olvidar que fueron quienes lo avalaron cuando en Argentina se lo cuestionó porque Bergoglio supuestamente había sido cómplice en la dictadura. Y quien lo avaló fue la teología de la liberación. Pérez Esquivel, que tiene un hijo desaparecido, Leonardo Boff. Y Fray Beto, porque esto es muy importante, es decir, a pesar de que ya lo analizamos en otra de las entrevistas, las corrientes de la teología de la liberación, este Papa no pertenece a las corrientes que tomaron el marxismo, sino se llama la teología del pueblo, que es lo más populista en su propia tradición y lo está mostrando, que incluye todo. Y en esa perspectiva es mucho más integradora que quizás la teología de la liberación, que venía en una línea mucho más vinculada a una tradición de izquierda estrictamente. La derecha estadounidense lo está calificando como el Papa marxista. Sí, era predecible, pero yo lo que creo que es el Papa pragmático. Es lo que decíamos, es alguien que te permite armar una asignatura, decías tú, ¿verdad? Y enganchar a 40 jóvenes. Es decir, es el Papa que no se aleja de la agenda política macro, de por dónde va el mundo, por dónde van los problemas, el cambio climático, la reconciliación, la Tercera Guerra Mundial, por etapas. Me pareció muy bien la aclaración, ¿verdad? ¿O acaso no hay una guerra mundial hoy en Oriente Medio, en Siria, en Yemen, en Irak? Entonces a mí me parece que eso es lo que, de una vez más, reverdece la esperanza dentro de la Iglesia Católica. De alguna manera anima incluso a aquellos que estaban alejados de la Iglesia a opinar sobre una cuestión que antes se veía como para el ámbito privado del creyente y que ahora hasta agnósticos seculares, aquellos que se dicen laicos también, ¿verdad? Porque también los hay, comprender la diferencia entre ser secular y laico no siempre es sencilla, pero a mí me parece que es importante rescatar al Papa político, pragmático, pero con un mensaje centrado en los valores tradicionales de la Iglesia. Es decir, yo creo que hace un trabajo de diplomacia realmente muy fino y que es muy de largo aliento, ¿no? Claro, y yo creo que exactamente, y yo creo que es lo que ha hecho que vuelva a encantar a personas que estaban cayendo un poquito en la desgana, un poquito en la desidia en cuanto a su propia pertenencia a la Iglesia Católica. Porque cambia la centralidad de lo dogmático a lo pastoral. Claro, se aleja del discurso del papel mojado, que eso ya lo tenemos en Naciones Unidas, que eso lo tenemos con el Congreso de Estados Unidos. Lo que queremos es un Papa que diga, voy a apostar a la reconciliación y que entre bambalinas haya sido un actor clave para restablecer la relación entre Estados Unidos y Cuba. Exactamente. A mí me parece muy interesante eso. Mira, leyendo algunas informaciones internacionales, algunos analistas trataban de analizar por qué es que no recibió la disidencia cubana, ¿no? Y allí se señala que es por una mirada de mucho más largo aliento. No porque no crea en la apertura de Cuba, no, todo lo contrario, cree en la apertura, cree necesaria la apertura, pero consideró que en este momento, dice, no le importa que lo critiquen hoy, apuesta a largo plazo a esa democratización y para eso era necesario
bueno, ni condenar el embargo ni recibir a la disidencia. Claro, porque separa en la perspectiva. Antes la Iglesia separaba en la mediación como que estaba de alguna manera de un lado o del otro en el medio. Acá separa incluyendo, porque en realidad dejar fuera a la disidencia no es que no le haya dado diálogo, porque todo el mundo que sabe, por abajo hay todo un diálogo con la Iglesia en Miami. O sea, simplemente que en lo explícito, un sistema que está cerrando, porque lo que está cerrando el comunismo en Cuba, requiere de alguna manera, el Papa dice, tomemos lo mejor. Claro. ¿No? Y reivindica el tema de la libertad, y reivindica el tema, o sea... Y lo menciona en su discurso. discurso. En su discurso, por tanto, dice, y también con este intercambio de libros, es muy claro, le está diciendo a Fidel, tenés que retomar también tu formación y toda formación. ¿Por qué? Porque hay una alianza, yo creo que acá hay que ver que el diálogo de los papas con los Castro muestran una alianza que va más allá del conflicto puntual, hasta político, ¿no? Y eso hay que estudiarlo por dos razones. Pero hay Y que cuando decir hablamos de también a diplomacia, todos los que no le gusta este Papa, sí, ¿no? Hay muchos en el Uruguay, hay No muchos cabe la que menor no les duda. gusta este Papa. No se puede gustar a todos, es una frase por que- supuesto que no, me la- ¿verdad? me la El dijeron editorial hace poco. del País de Madrid es bien claro, ¿no? Los silencios del Papa. Está Porque criticando en realidad, efectivamente. la política circunstancial es la que están reivindicando algunos, no miran la de mediano y largo plazo. De la misma forma que este Papa no es marxista y entonces es falso creer que lo que está construyendo es una Claro. lógica, es tan falso creer que está avalando la represión, uno está escuchando al Claro. disidente. Está en una mirada de más largo plazo y eso es lo que le da garantía a Y es su una propia visita de estrategia. Estado, ¿no? Va Eso, como y jefe de también va Estado como del jefe de Estado, Vaticano, se tiene que entonces meter. no cae simpático el reunirse con la disidencia cuando quiere visitar a los Castro, cuando quiere volver a retomar ese diálogo que ya lo inició, como dije, bajo perfil, entre bambalinas, para restablecer las relaciones, y seguramente apuesta que la propia apertura hacia la que transita Cuba sea la que permita que de alguna manera se salde esa deuda con la disidencia. O sea, no creo que es su función hoy Sí, durante la exactamente. visita, ¿verdad? Muchas veces los analistas imponemos una agenda porque queremos ver que haga tal cosa o que responda a tal símbolo, Claro, que tenga pero que es lo ver que nosotros con- pretendemos, claro. no lo que él tenía agendado de antemano. La seguimos. La seguimos, creo que vale la pena porque nos falta Un lo del detalle Congreso. menor que me Dale. parece curioso y a la vez simpático, ¿no? Dos visitas importantísimas esta semana a Estados Unidos. La visita del jefe de la Iglesia Católica, que por más Sí. que pierda fieles Sí, sí. sigue siendo un poder central Totalmente. en muchos países. Totalmente. Y la visita de Xi Jinping, la locomotora económica, también a Obama. Y Sí, eso sí. creo que es hasta medida, ¿no? La Totalmente. llegada de ambos jefes de Estado, si se quiere. A mí me parece muy interesante qué otro mundo multipolar se está formando y cómo el Vaticano puede regenerarse para no ser simplemente una cuestión anquilosada. Por eso Y el Papa está ayudando. Dos en eso. cosas en este sentido. El catolicismo vuelve a retomar la cuestión del universal y está bien posicionado Claro. para esto. Antes de salir de Roma, ¿de qué habla? La importancia de Rusia en lo global. Antes de ir a Estados Unidos. O sea, el Papa logra pararse en un lugar Claro. donde incluye a todos en ese proceso. Gracias por haber venido. Un pasaje de esta entrevista, ustedes la tendrán en el portal TNU. Ahora seguimos en la mañana.